Hola a todos, soy Marisa Berfield y voy a hablaros sobre cómo gestionar la educación superior cuando tienes una enfermedad crónica. Voy a hablar de distintos aspectos. En primer lugar, me gustaría empezar compartiendo mi experiencia universitaria con todos ustedes. De ese modo conocerán mi punto de vista y mi experiencia. Y luego vamos a hablar sobre cómo se pueden obtener las adaptaciones, las opciones disponibles y debatiré algunos trucos y consejos que he aprendido durante estos años en la formación superior. No tengo que declarar ningún interés comercial o personal que pueda estar en conflicto. Pero para ser transparente, sí que quiero informar que he trabajado para la Ehlers-Danlos Society durante los últimos 2 años. Mi primer año con la sociedad trabajé como coordinadora de investigación y registro y el año pasado he trabajado como coordinadora de diversidad e inclusión. Es posible que también me reconozcan de los grupos de apoyo virtuales Let's Chat que llevamos a cabo. Fuera de mi papel en la sociedad, soy un estudiante de doctorado en psicología clínica. Tan solo me queda un año para terminar los estudios. Quizá lo más importante es que tengo tipo hipermóvil y síndrome de taquicardia postural ortostática, así como otros amigos o comorbilidades que vienen al pack. Quiero saludar a Ned por inventarse esa palabra de amigos comórbidos que me encanta. Hoy voy a aprovechar mi experiencia personal de los últimos 8 años en educación superior y también compartiré parte de mi experiencia en la defensa y trabajo como activista de pacientes, experiencia personal y clínica. Pero antes de empezar, creo que está claro que la educación superior varía de forma significativa y no es la opción adecuada para todo el mundo y no pasa nada. Los marcos jurídicos en cada país van a ser diferentes y personalmente yo solamente estoy familiarizada con lo que pasa en Estados Unidos. Pero incluso aquí, de un estado a otro, tenemos centros privados y públicos, leyes que varían de una ciudad a otra y todo un espectro de aspectos relacionados con la financiación. Así que aprovechad de mi presentación únicamente aquello que encaja en vuestra situación. Si algo no encaja, tenéis mi permiso para ignorarlo por completo si no os interesa. Al fin y al cabo, cada uno tiene que seguir su camino y todos los caminos son distintos y válidos. De hecho, si algo de lo que he dicho no se ajusta a lo que está pasando, pues es bueno. Significa que estáis un paso más cerca de conseguir lo que se adapta específicamente a vosotros. Muy bien. Con todo lo que acabo de decir, voy a empezar con mi experiencia porque quiero compartir algunas de las cosas que he aprendido en la educación superior. Primero, no me fui a una universidad en otra ciudad. En lugar de eso, yo opté por quedarme en casa e ir al centro de estudios superiores de mi región. Formación profesional, si quieren. Me alegro mucho de haber elegido esta opción porque fue la mejor en mi caso. Si bien el sitio al que vas tiene mucho que ver con tu experiencia, he descubierto que la calidad de las clases varía sobre todo en base al instructor y no necesariamente del centro. Además, mi centro me dio una flexibilidad que también te pueden dar algunas universidades con carreras de 4 años. Me permitieron, por ejemplo, elegir las clases que mejor me iban. Para muchos de nosotros esta es la primera oportunidad que tenemos de personalizar nuestro horario en lugar de simplemente aceptar algo que ya nos dan hecho. Podemos hacer con esto lo que queramos. Por supuesto, aún así cometí el error de elegir las clases a primera hora durante el primer semestre, algo que no recomiendo si no sois una persona muy madrugadora. Podéis experimentar con el tipo de formato que funciona mejor en vuestro caso. Hay múltiples tipos diferentes de clases. Hay clases híbridas en las que algunos alumnos están en persona, otros lo hacen desde Internet, otras clases son completamente online, otras son virtuales y hay algunas presenciales. Me permitieron tardar más tiempo en completar el grado de tal manera que tenía menos clases en otoño y en primavera y luego hacía algunas clases adicionales durante el verano para así equilibrarlo. También me aseguré de dejarme un tiempo adicional durante el primer semestre, periodo de gracia si queréis, mientras aprendí a gestionar todo yo sola. En realidad tardé 2 años y medio en lugar de 2 años en sacar la primer título de diplomatura y dediqué un semestre entero a ir a clase tanto en el Centro de Estudios Superiores como en la facultad en la que luego cursaría un grado de 4 años. Funciona muy bien porque los dos centros están bastante cerca el uno del otro. Lo que aprendí durante la diplomatura es que tenía
sobre todo que prestar atención a dónde se encontraban las clases a las que tenía que ir y el tiempo que tenía entre una asignatura y otra para moverme entre los edificios. Si te preocupa tener tiempo suficiente para poder ir de una clase a otra, lo accesible que es el edificio y si hay plazas de aparcamiento, estos son algunos de los temas que puedes tratar con la oficina que se encarga de las adaptaciones o la persona responsable de este tipo de temas en el centro. Si no estáis seguros de si un horario o un formato de clase va a funcionar, pues se puede experimentar asistiendo a una de las clases en lugar de hacer el compromiso de matricularte en una asignatura completamente nueva. Otro consejo es que si decides ir a la formación superior, como por ejemplo formación profesional, aseguraros de que las clases que elegiste permiten luego dar el paso a la universidad si así lo deseas. Tras la formación profesional en el Centro de Educación Superior, completé y me gradué en una carrera de 4 años de ciencias de forma bastante tradicional. Tuve muchísima suerte y uno de los profesores que me impartió la mayor parte de las asignaturas es una persona con discapacidad, el doctor Jason Parker. El doctor Parker había sufrido una lesión cerebral al principio de su vida y daba clases de una forma que era realmente accesible debido a esto. En los exámenes nos permitía presentar un trabajo porque podíamos también llevar a cabo, si queríamos, una lección de múltiples respuestas en la que estábamos más familiarizados todos. Además, había muchas oportunidades para obtener créditos adicionales. El doctor Parker también ofreció una asistencia flexible, por lo que podía marcharme cuando necesitaba sin tener que dar explicaciones. No le gustaba que sus alumnos fueran a clase enfermos, porque entendía que de esta manera lo que hacían era poner en riesgo al resto y el bienestar físico del alumno tampoco merecía ese sacrificio. Por eso, en ese momento, no pedía adaptaciones porque sus clases ya habían sido diseñadas para ser accesibles para todo el mundo. Eso fue algo increíble y lo cierto es que me encantó. Cuando llegué a la facultad no tenía idea de lo que estaba haciendo. Justo antes de empezar el grado me habían dado el diagnóstico formal de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil y de síndrome de taquicardia postural ortostática. Lo que estaba bien, pero no tenía ni idea de qué hacer con la formación. Pensaba que iría a la oficina, que se encargaba de las atenciones y diría, bueno, ¿qué es lo que tenéis? Pero lo cierto es que no tenía ni idea de qué es lo que quería. Probablemente a algunos os suene esto, pero me he esforzado muchísimo. He aceptado un nivel de compromiso que me dificultaba ver mis propias necesidades como algo válido. Y voy a repetir este concepto. He aceptado un nivel de compromiso que hacía que me resultase difícil ver mis propias necesidades como algo válido. Porque pensaba, bueno, pues esto ya lo he hecho antes. Seguro que puedo volver a hacerlo. Tenía que ser consciente en ese momento de la cantidad de discriminación por discapacidad o capacitismo que me estaba aplicando a mí misma. ¿Pero qué es el capacitismo internalizado? Pues es algo que os podéis preguntar aquí. Los debemos cuando analizamos los prejuicios y los sesgos que tiene la sociedad hacia las personas con discapacidad y cómo estos prejuicios acaban afectando al modo en el que nos vemos. Después de años de haber sido tratada como algo menos o no válido, uno acaba aceptando esta idea como una verdad. Y si estáis aquí pensando, vaya, pues eso es precisamente lo que me pasa a mí, os reto a que sigáis trabajando en esta línea porque el capacitismo internalizado se manifiesta de formas diferentes. Puede ser que nos comparemos con otros, poniendo en riesgo nuestros límites simplemente para ser aceptados o demostrar nuestro valor, que es lo que yo hacía. No nos queremos, sentimos vergüenza, pensamos que somos una carga para los demás, dudamos de nosotros mismos, dudamos de si nuestros síntomas son realmente válidos, tenemos bajas expectativas, tantísimas otras cosas. Si algo quiero que saquéis en claro de esta presentación es que tanto vosotros como vuestras necesidades sois perfectamente válidos. Si tenéis que hacer un esfuerzo del 120 para tener un notable o simplemente superar un aprobado, imaginaros si jugáramos todos en igualdad de condiciones. Lo que pasaría es que vuestra experiencia sería muy diferente si nos dieran más recursos y flexibilidad. Fijaros en que he dicho cómo sería vuestra experiencia, sería, no como el éxito que os imagináis que tendríais. Porque la lección número 2 que obtuve en la educación superior es que las actuaciones son importantes porque tú te las mereces, no porque tú tengas que tener más éxito. En tercer lugar, el que tú puedas hacer una cosa no significa que debas hacerla. Y he tenido que decírmelo a mí misma muchísimas veces. Podéis añadir aquí lo que queráis. Porque podáis sacar una carrera sin adaptaciones no significa que tengáis que hacerlo sin adaptaciones. Y así constantemente. No solo no sabía qué tipo de adaptaciones podía pedir o debía pedir, sino que también me daba miedo que los profesores de la facultad tuvieran esa información. Es una verdad terrible, pero no todos los entornos académicos son seguros. A menudo evitamos pedir adaptaciones como una medida de autoprotección. Y yo lo respeto porque yo lo he hecho.
Un día tuve una conversación con mi profesor que me dijo que no estaba haciendo ningún favor a nadie al no pedir una adaptación. Aún estoy procesando esa información y lo que supone en mi vida. Yo tuve que darme cuenta de que pensaba que intentaba evitar ser una carga para otras personas. Y si bien no es un problema tuyo el cómo te ven otros, me di cuenta de que estaba entrando en este juego, asumiendo que las adaptaciones eran algo negativo y a evitar. Por lo que decidí investigar más sobre el tema, ponerme a prueba y evaluar mi seguridad antes de dar el siguiente paso. Bueno, hemos hablado un poco sobre mi experiencia y ahora voy a hablar sobre las adaptaciones. Parte de mi formación clínica incluye redactar informes psicológicos, lo que a menudo supone escribir recomendaciones para adaptaciones para otras personas. Pero estos casos de personas con dificultades del aprendizaje por atención, problemas académicos por dificultades con la memoria, ansiedad sobre el rendimiento, así como otras muchas preocupaciones generalizadas o temas que están relacionados con obtener un grado de educación superior, cuando tienes un dolor o enfermedad crónica, y no solamente seguir adelante, sino tener éxito. Este tipo de informes pasaban por un proceso en lo que intento compartir con todos vosotros ahora, porque creo que es fácil de replicar, pero antes es importante conocer los derechos. Es verdad que no soy una experta en este área, pero sí que voy a compartir lo poco que sé. En este caso, en el título 3 de la sección 12.182 de la Ley de Personas con Discapacidad de Estados Unidos, o ADA, que especifica que ninguna persona sufrirá discriminación debido a su discapacidad y tendrá derecho, por lo tanto, al disfrute pleno de bienes, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas o adaptaciones de forma igualitaria, y además incluye múltiples estipulaciones sobre cómo esta persona puede disfrutar de estos derechos y aplicarlos, etc. Justo antes de esta cláusula, en la sección 12.181 se especifica que las adaptaciones públicas se aplican a múltiples formas diferentes de formación superior, incluyendo también formación profesional y universitaria en centros privados. Sin embargo, es importante destacar que las universidades y centros de educación superior y de religiosas no están sujetas necesariamente por el cumplimiento de esta ley. Por lo tanto, es importante comprobar sus políticas individuales antes de matricularse en estos centros. También quiero añadir que muchos de estos centros, sin embargo, eligen voluntariamente cumplir con la ley y, por lo tanto, vale la pena comprobar la información antes de la matriculación y os explicaré cómo. El primer paso es si vais a utilizar un motor de búsqueda, como por ejemplo Google, o el que queráis. Lo que hacemos es que tecleamos el nombre del centro, de la universidad y luego adaptaciones a la discapacidad, tal y como veis en la pantalla, como os estoy mostrando. Luego nos aparece inmediatamente la imagen. Tenéis que tener cuidado al poner adaptaciones a la discapacidad, porque cuando estás buscando sobre información de universidades te aparece la información de alojamiento, cómo llegar, etcétera, y no, aunque una oferta de hotel está bien, pues no es lo que estamos buscando. En los resultados iniciales no aparece nada útil, entonces buscad página web de la universidad, buscad en la barra de búsqueda la información específica. Paso número 2. He seleccionado un centro al azar para este ejemplo. En este caso es Harvard. Cuando buscamos Harvard y adaptaciones a la discapacidad, cuentan con recursos específicos de discapacidad, servicios de discapacidad y adaptaciones en el centro de trabajo, adaptación al alojamiento de estudiantes, incluso una oficina de educación accesible. Muchísimas opciones de entrada. Su página de recursos es muy útil, vale la pena echarle un vistazo, pero ahora lo que estamos buscando es información sobre las adaptaciones. En segundo lugar, buscaremos la oficina responsable para que hagamos el papeleo relacionado con las adaptaciones. Así que pinchamos adaptaciones para estudiantes, es una página específica dentro de la propia página de recursos para la discapacidad de la universidad. En muchos casos buscaremos una oficina específica que puede tener un nombre concreto, pero bueno, puede llamarse como quiera. A veces está dentro de la asesoría académica, a veces tiene nombres muy directos y claros, otras veces son más creativos. Hay recursos muy amplios en algunos sitios, como por ejemplo aquí en Harvard. En tercer lugar, he abierto la página para las adaptaciones para estudiantes y en la parte superior de la misma podemos ver una serie de enlaces y recursos que pueden sernos útiles. La página indica que los estudiantes deben ponerse en contacto con el coordinador local de estudiantes con discapacidad y que toda la información de contacto está al alcance en este menú desplegable en el lateral de la página web. Cada centro tendrá un aspecto diferente y además hay muchas universidades que cuentan con guías escritas e instrucciones para las adaptaciones que se pueden imprimir.
En mi experiencia trabajando con universidades y centros de formación, muchos de estos centros van a pedir documentación de profesionales cualificados, lo que puede significar distintas cosas dependiendo del lugar. Con frecuencia tienen un formulario que hay que rellenar. Es importante preguntar pronto cómo funcionan todas las adaptaciones para tener el tiempo para pedir la cita con nuestro profesional sanitario. Dado que puede ser difícil, puede haber una lista de espera. Es especialmente importante cuando intentamos organizar todo esto con nuestro profesional sanitario, dedicar el tiempo necesario a rellenar el papeleo con él o ella. No hagáis como yo, que lo que hice fue leer en online que hacía falta una carta de nuestro médico y lo que hice, bueno, pues antes de tener la información fui a la consulta, se lo pedí al médico, volví a la oficina y entonces dijeron, muy bien, este es el formulario que tiene que rellenar tu médico. Así que tuve que volver a empezar todo el proceso de cero. Ahora que ya conocéis mi experiencia y algunas de las cosas que he pasado, también habéis visto cómo podemos encontrar la documentación que necesitamos. Ahora vamos a desglosar las distintas adaptaciones que existen, qué es lo que existe y qué tenemos ahí. Porque hay múltiples tipos de adaptaciones diferentes y quiero dedicar unos minutos a mencionar las que veo con más frecuencia. Solo quiero recordaros que es importante debatir estas cosas con nuestros médicos y profesionales sanitarios. Estoy consciente de que no todo el mundo tiene un profesional sanitario de confianza, por lo que considero útil que estemos familiarizados con las opciones para que podamos defender nuestros propios derechos y asegurarnos de que se cubren nuestras necesidades, independientemente de con quién estemos trabajando. En primer lugar, el aula. El aula clásica tiene escaleras en los laterales como las aulas de conferencia. Vamos a necesitar una silla adicional para subir las piernas y lidiar con el síndrome de taquicardia postural ortostática. Hay que olvidarse de la vergüenza. Yo he ido a clase y he acabado tumbada en el suelo. Quizá tengáis un diagnóstico de trastorno de deficiencia de atención y hiperactividad, TDAH, problemas de falta de atención. Si ese es el caso, puede ayudaros sentaros en una zona de la clase donde hay menos distracciones, lo que se considera asientos preferenciales. En cuanto a tareas, exámenes, proyectos, existen alternativas. Por ejemplo, una persona tiene ansiedad social y le da miedo hablar en público. Pues en ese caso, presentar los trabajos por escrito, presentar la tarea en vídeo puede ser una alternativa ideal para demostrar que conoce la materia, pero de una forma accesible que le permite seguir progresando. Otra buena opción es dar un mayor plazo a aquellas personas que pueden presentar crisis de forma inesperada. Es probable que no necesites utilizarla, pero si la tienes, está bien saber que existe. Debo añadir que muchos profesores son flexibles con los plazos de entrega si hablas con ellos y les explicas qué es lo que pasa. Pero también es posible que no quieras contarlo y las opciones son las dos válidas. Si tienes una sensibilidad sensorial, es posible que lo que necesites es ponerte de pie y estirarte de forma regular. Tener una sala de exámenes en la que puedas hacerlo es una buena opción. Si nos centramos en la informática, en la zona, pues por ejemplo en informática, contar con un portátil es esencial. Nuestros ordenadores y teléfonos cuentan con tecnología increíble y una capacidad para poder utilizar software de reconocimiento de voz con manos libres que toma apuntes por nosotros, programas para leer las pantallas, lupas de ampliación, muchas opciones. En cuanto a la ayuda que podemos ver a la mitad de la pantalla aquí, muchos centros educativos y universidades contratan a otros estudiantes para que tomen apuntes, lo que está muy bien porque te da accesibilidad y encima a alguien le pagan por tomar apuntes. Todos ganamos. A algunas personas les ayuda si la pregunta en voz alta, puede ser otra persona, un programa informático. Y también en la tercera columna tengo los profesores. Los profesores pueden proporcionar materiales antes de clase. Algunos ya graban las clases de forma automática. A otros no les importa si tú grabas la clase, pero siempre hay que preguntar antes. También pueden incrementar el acceso a las presentaciones y los materiales de clase. Aquí podéis ver, por ejemplo, materiales que se pueden imprimir en letra más grande o incluso en braille. Estas son solo algunas de las distintas opciones en cuanto a adaptaciones frecuentes dentro del aula. Pero sabemos que también se necesitan adaptaciones fuera del aula, porque es una de las cuestiones. Por ejemplo, una de las preguntas que tenemos que plantearnos es la del aparcamiento. ¿Tenemos acceso a todos los edificios? ¿Los edificios cuentan con un parking accesible? ¿Existe un aparcamiento accesible para cada uno de los distintos edificios en los que vamos a tener clase? ¿Hay barreras físicas que nos dificultan el acceso? Por ejemplo, bordillos altos o saber si hay ascensores que funcionan. ¿Hay filtros en el aire para que no haya fragancias en el interior de los ascensores? ¿Hay un aseo sin fragancias o espacios de este tipo? Y hablando de aseo, si bajamos a la fila inferior, ¿qué es lo que necesitamos para que un aseo sea realmente accesible? Si vamos a usar las duchas, necesitamos duchas con rieles, con asientos de ducha.
ducha, etcétera. En la parte superior derecha tenemos el alojamiento. Si vamos a vivir en el campus universitario, ¿qué tipo de cosas necesitamos? Un espacio accesible para poder progresar. En la parte inferior derecha, en la última y tercera columna, vemos las adaptaciones también al grado. Podemos pedir sustituciones, por ejemplo, o bien permisos para no asistir a ciertas clases. Podemos cambiar el ritmo en el que cursamos nuestros estudios y pedir matriculación con preferencia o prioritaria para poder elegir las clases antes que el resto, lo que nos permitirá realmente personalizar nuestro horario en las aulas a las que podemos ir. Ahora que hemos visto todos estos puntos, que espero hayan sido útiles, quiero continuar con una serie de consejos generales basados en mi experiencia trabajando con otras personas que han cursado estudios superiores al mismo tiempo que tenían una enfermedad crónica. Os recomiendo encontrar a vuestra tribu. Los grupos de apoyo son maravillosos. Las comunidades virtuales aportan muchísimo valor. Da igual si es un grupo sobre arte, deporte, plantas, videojuegos. Seguramente hay un club o organización perfecta para vosotros. Si es posible, encontrad un mentor. El papel que desempeña el mentor dependerá de dónde os encontréis en vuestro camino. En la universidad puede ser un compañero con el que mantenéis una relación de iguales o alguien al que podéis admirar mientras sigues con tu formación profesional. También puede ser un mentor profesional con el que trabajas. En mi caso, contar con un mentor de discapacidad ha sido esencial. En tercer lugar, el autocuidado está en la columna derecha, en la parte superior. Cuando hablo de autocuidado me refiero a un concepto multidimensional en el que incluimos conceptos de nutrición, cuidado físico, emocional, espiritual, social, el entorno, el modo en el que nos conectamos con el mundo en la totalidad. Aprender a autocuidarse cuando tienes muchas cosas que hacer es fundamental. Lo más probable es que ya lo estéis haciendo sin siquiera daros cuenta. En ocasiones es algo tan sencillo como oler las rosas mientras damos un paseo. O, por ejemplo, eres consciente de cómo respiras, de lo que comes, rellenes aquí con lo que estáis haciendo. Aunque a menudo lo hacemos y no lo estamos disfrutando. Buscar recursos y finalmente en la columna de abajo vemos encuentra qué es lo que ofrece tu campus universitario. Si hay una oficina para estudiantes con discapacidad, un centro de recursos, busca ayuda para estudiantes, la oficina del asesor para los estudiantes. No creo que a nadie le sorprenda que recomiende terapia, porque soy terapeuta. Creo que la terapia de grupo es maravillosa, siempre que es disponible. En algunos casos puede ser virtual. Intentad apuntaros a este tipo de actividades positivas siempre que sea posible. Otra pieza fundamental es la gestión del tiempo. Soy consciente de que cada uno organiza su vida de forma diferente, pero para muchos es beneficioso tener una agenda, lo que en otros países llaman el diario, ¿no? Esa lista de cosas por hacer. Empezar organizando vuestra lista con aquellas tareas que corran más urgencia. Tareas en las que el tiempo no es la preocupación principal, organizarlas en base a que os apetece. O si es una tarea muy importante y grande, completar tareas más cortas y pequeñas nos permite sentirnos más productivos, porque puedes marcar que has hecho algo en tu lista de cosas por hacer. Es algo aceptable y de hecho recomendable. La rutina también puede ser una cosa positiva. Si nuestra agenda cambia mucho y no tenemos una hora fija para hacer la tarea, algo que a veces pasa cuando estás en la universidad, conviene utilizar la misma lista de canciones, la misma vela, el mismo entorno. Nos permite establecer una sensación de rutina incluso cuando no podemos crearla en base a horarios. Es estupendo hacer pausas, sobre todo si son una recompensa por el trabajo que ya hemos hecho entre las pausas. Marcar como que hemos hecho algo en esa lista. Hay diversas técnicas que incluyen trabajar durante unos minutos y luego hacer una pausita, ¿no? La conocida técnica Pomodoro. Pero hay muchas más y podéis encontrar aquella que mejor se adapte a vuestras necesidades. En cuanto a pausas, no hablamos solo de pausas entre pequeñas tareas, también pausas más prolongadas, alejarnos del trabajo, del centro educativo. No son unas vacaciones, pueden ser quedarse en casa, dedicar un poco más de tiempo a cuidarnos, a nuestras relaciones personales, ¿no? Sin necesidad de irnos de un lado para otro. Y por supuesto está el descanso y el sueño. No puedo hablar de rutinas sin hablar de sueño. Sin duda es lo último en lo que pensamos cuando estamos hablando de la universidad y de licenciarnos, pero es esencial para la concentración y la memoria. Numerosos estudios documentan que las dificultades para conciliar el sueño en los estudiantes universitarios son parte de la dificultad para gestionar el tiempo y el sueño. Todo esto va de la mano, porque si tienes problemas con la gestión del tiempo, lo más probable es que no estés descansando. Si estás quedándote sin tiempo para presentar los proyectos, no vas a dormir. Si no duermes, pues
esto va a tener un impacto en las tareas que tienes que llevar durante el día. Una cosa a recordar es que la cantidad de horas de sueño varía dependiendo de cada persona y de la edad. Una persona de 17 años no necesita lo mismo que una persona de 21 y de hecho cada persona es diferente. Cada uno sabe qué es lo que necesita y se conoce mejor que nadie, pero no estaría mal que tratásemos este tema con nuestro médico de confianza. Hay diferentes cosas que afectan a la calidad del sueño y un estudio de Brown y otros descubrió que los estudiantes universitarios se ven especialmente afectados por la deshidratación, el ruido del entorno y la preocupación. Otros estudios han documentado cosas como la cafeína, la nicotina y otras sustancias que pueden tener un impacto en la calidad del sueño. Cosas como la hora a la que cenamos, la cantidad de luz en la que entra la habitación mientras estamos durmiendo, la exposición a la luz azul de pantallas. Todo esto afecta la calidad del sueño. Fijar una hora a la que nos vamos a la cama y a la que despertamos habitualmente, así como una rutina relajante antes de acostarnos, minimizar el uso de pantallas y no movernos mucho antes de acostarnos puede ayudarnos. Muy bien, mis últimas ideas. No hay una forma correcta ni incorrecta de hacer esto. Cada uno tiene su camino. Lo bueno es que no estáis solos. No sois la primera persona que tiene que recorrer este camino y no seréis la última. Yo creo en vosotros. Apuesto por vosotros. Sé que hay un hueco para todos vosotros aquí. Así que recordad que no soy solo yo que apuesta por vosotros, que hay muchas otras cebras que están aquí y que creen en vosotros. Muchísimas gracias. Estoy deseando escuchar vuestras preguntas en el bloque de preguntas y respuestas.